Objeto. SCP-445. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. El acceso a y los experimentos con SCP-445 deben ser aprobados por personal con autorización de seguridad de nivel 2 o superior, y cada petición debe incluir una lista de los experimentos que se llevarán a cabo. Cualquier experimento debe ser realizado con el acompañamiento de no menos de 2 guardias durante la totalidad del experimento. Cualquier desviación de la lista preaprobada de pruebas resultará en la terminación inmediata del experimento y una severa reprimenda. Anexo. Desde el día 6 de SCP-445 debe ser permanentemente separado de todas las muestras de SCP-445-Alpha, tal y como se describe en el protocolo de aislamiento IP-445-01. Las regulaciones relativas al acceso y los experimentos con SCP-445 mencionadas arriba aplican de igual manera para SCP-445-Alpha. Para más detalles, véase el documento 445-01. Vista lateral de SCP-445. Descripción. SCP-445 consiste en 3 pilas de papel 11 pulgadas por 17 pulgadas. Cada hoja individual tiene estampado el texto Superpapel del Dr. Wondertainment en la esquina inferior izquierda. En su estado natural SCP-445 no puede ser roto o quemado, el agua no tiene efecto adverso en él, y el pegamento y la cinta adhesiva no se pegan a SCP-445. La observación de SCP-445 ha encontrado que sus fibras son mucho más densas que las del papel normal, en 3000 kilogramos por metros cúbicos, y que una microcapa de una sustancia no identificable cubre cada fibra individual. Cuando SCP-445 es doblado en la forma de una representación de un objeto, SCP-445 toma las cualidades del objeto en cuestión. En su estado doblado, SCP-445 solo puede ser desdoblado de vuelta a su estado original por la persona que lo dobló originalmente. SCP-445 también puede ser enrollado, y se pegará consigo mismo si se le aplica ligera presión. Dibujar sobre SCP-445 no produce ningún efecto inusual, con la excepción de cualquier detalle ilustrado para objetos doblados o enrollados. Una variante de SCP-445, designada SCP-445-Alpha, fue creada el día 6 de mediante la exposición de muestras de SCP-445 a SCP-073. Físicamente, SCP-445-Alpha es casi idéntico a SCP-445, la única diferencia es un ligero tinte rojizo en SCP-445-Alpha. Sin embargo, SCP-445-Alpha se comporta de manera diferente a SCP-445 cuando se dobla, véase documento 445-01 para más detalles. Anexo 10-15. Registro de pruebas del Dr. Doblado en forma de un tubo de papel, cuando se observó por uno de los extremos abiertos, SCP-445 actuó como un telescopio de mano, aumentando la visión de objetos dentro de una distancia de 25 pies. Doblado en forma de un árbol de Navidad, se mantuvo estable al colocarse de pie. Cuando se dibujaron luces verdes y rojas sobre el árbol, se iluminaron a pesar de la ausencia de una fuente física de luz. Doblado en forma de un cuchillo pequeño, se volvió muy fuerte y afilado, provocándoles cortes de papel a varios investigadores que intentaron sostenerlo. Pudo hacerle frente a armas reales de metal. Doblado en forma de un tubo cónico de papel, actuó como un megáfono, pero solo amplificó la voz del doblador. Cuando se dibujó un control del volumen en el costado, el doblador fue capaz de cambiar el volumen del megáfono. Doblado en forma de un vaso de papel, se volvió muy rígido. Fue capaz de contener líquidos extremadamente calientes o volátiles sin ningún signo de ruptura o derretimiento. Doblado en forma de una grulla de papel, se volvió animado, casi como SCP-368, pero mucho más lento y fácil de atrapar. Se recomienda investigación de una posible conexión entre ambos. Doblado en forma de un bote barra sombrero de papel, cuando fue colocado en agua, se volvió autopropulsor, alcanzando velocidades de hasta 60 km por hora. Cuando fue invertido y colocado sobre la cabeza, el atractivo físico del sujeto se vio aumentado a los ojos de los observadores.
Cuando se realizaron ambos a la vez, se lograron los dos efectos, el sujeto siendo reportado como condenadamente sexy mientras era arrastrado de cabeza por el agua. Doblado en forma de un fajo arrugado de papel. Datos borrados, dejando muertos a 3 individuos. Clase de sesión de pruebas concluida. Doblado en forma de copia de origami de SCP-682, se volvió animado a mitad del proceso de doblado, causándole lesiones considerables al Dr. G. Sesión de pruebas concluida. Notas. Mejor no intentemos eso de nuevo. Dr. G. Anexo. 6D. Dr. Ha solicitado permiso para probar muestras de SCP-445 en conjunción con SCP-085. También ha solicitado permiso para exponer muestras de SCP-445 a SCP-073, para determinar si la habilidad de SCP-073 para destruir papel ordinario por contacto se extiende a SCP-445. Documento 445-01. 6D. Aprobación para experimentar con SCP-445 en conjunción con SCP-073 concedida. SCP-073 es puesto en un cuarto con una hoja de SCP-445 y se le da la instrucción de tocar el papel. La muestra de SCP-445 no exhibe pérdida de integridad estructural al contacto inicial con SCP-073. Sin embargo, la muestra cambia de color, exhibiendo un ligero tinte rojizo a los 30 segundos de contacto inicial con SCP-073. La copia modificada de SCP-445 es designada SCP-445-Alpha. El Dr. recomienda investigación adicional sobre la composición química y física de SCP-445. SCP-445-Alpha es almacenada en una cámara de aislamiento separada para prevenir contaminación cruzada. 6D. Una hoja de SCP-445 es presentada a SCP-445-Alpha. La muestra de SCP-445 comienza a exhibir coloración visible, consistente con SCP-445-Alpha los 90 segundos de contacto inicial. Tras aproximadamente 600 segundos de contacto, la muestra introducida de SCP-445 es físicamente indistinguible de SCP-445-Alpha. Se establece el protocolo formal de aislamiento IP-445-01 para prevenir contaminación cruzada entre SCP-445 y SCP-445-Alpha. 7D. 8 hojas de SCP-445 fueron presentadas a SCP-445-Alpha. La conversión ocurre igual que antes, convirtiendo el número total de hojas de SCP-445-Alpha a 10. Dr. comienza las pruebas con SCP-445-Alpha, siguiendo el protocolo experimental utilizado el día 15 de octubre de por los doctores y G. Doblado en forma de un tubo de papel, cuando se observó por uno de los extremos abiertos, SCP-445-Alpha actuó como un telescopio de mano, aumentando la visión de objetos dentro de una distancia de 25 pies. Sin embargo, el sujeto usando el telescopio reportó que los objetos que veía a través de él lucían raros. Cuando se le pidió una explicación, el sujeto fue incapaz de especificar algún problema visual, solo notando que los objetos vistos a través del telescopio parecían siniestros. Doblado en forma de un árbol de Navidad, se mantuvo estable al colocarse de pie. Cuando se dibujaron luces verdes y rojas sobre el árbol, se iluminaron a pesar de la ausencia de una fuente física de luz. Los resultados de la prueba fueron idénticos a los de SCP-445. Doblado en forma de un cuchillo pequeño, se volvió muy fuerte y afilado, causándoles heridas a todos los sujetos que intentaron sostenerlo, en última instancia, seccionándole el dedo medio al sujeto de a la altura de la articulación interfalángica proximal. Eventualmente, un sujeto usando guantes reforzados fue capaz de desdoblar la muestra de SCP-445-Alpha de vuelta a su forma neutra original. Doblado en forma de un tubo cónico de papel, actuó como un megáfono, pero solo amplificó la voz del doblador.
La voz amplificada fue distorsionada significativamente, exhibiendo lo que fue descrito como un gruñido demoníaco por los observadores, aunque en todos los casos la voz de quien hablaba seguía siendo identificable. Cuando se dibujó un control del volumen en el costado, el doblador fue capaz de cambiar el volumen del megáfono. Doblado en forma de un vaso de papel, se volvió muy rígido. Fue capaz de contener líquidos extremadamente calientes o volátiles sin ningún signo de ruptura o derretimiento. Sin embargo, las muestras de agua añadidas al vaso se volvieron opacas y de color rojo oscuro tras 15 segundos de contacto. Análisis químico del fluido resultante reveló que contenía grandes cantidades de hemoglobina humana y otras proteínas de la sangre. Ningún otro líquido añadido al vaso mostró este cambio, incluidas soluciones basadas en agua en concentraciones mayores a 50 milímetros. Doblado en forma de un grulla de papel, se volvió animado, como SCP-368. La muestra exhibió un comportamiento agresivo y territorial, lanzándose en picado sobre investigadores y atacándolos con su pico y alas, causando heridas menores. Tras ser atrapada y matada mediante aplastamiento, la muestra pudo ser desdoblada de vuelta a su forma neutra original. Doblado en forma de un bote/sombrero de papel, cuando fue colocado en agua, se volvió autopropulsor, alcanzando velocidades de hasta 60 km por hora. De nuevo, la muestra exhibió un comportamiento agresivo, intentando embestir a los sujetos cercanos repetidamente, incluso impulsándose fuera del agua para hacerlo. Cuando fue invertido y colocado sobre la cabeza, el sujeto comenzó a actuar erráticamente, amenazando a los investigadores y al personal de seguridad con violencia. Sujeto eliminado. A la luz de estos resultados, el Dr. ha decidido suspender experimentos adicionales con SCP-445-Alpha. SCP-073 se abstiene de hacer comentarios cuando se le pregunta acerca de estos hallazgos. Nota: a la luz de estos descubrimientos, me gustaría solicitar formalmente que SCP-445 sea reclasificado como un objeto de clase Euclid. Dr.